Adelante. ¿De qué hablan los profesores de universidad en sus despachos? Casas de Le Corbusier. De la revista Vogue. He estado en el MoMA y me ha Sí, encantado. el cómic puede considerarse. Medio Punto. Un podcast de historia del arte y cultura visual con Paloma Martín Esperanza y David Moriente. Bueno, Paloma, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí deseando introducir el tema que tenemos entre manos hoy. Pues hoy el tema que tenemos entre manos es de los colorinchis. Colorinchis Entonces, y lucecitas, ¿no? Vamos a ver cómo atacamos esto. Venga. ¿A ti te gusta la novela negra? Bueno, no soy, la verdad, una experta en el género, algo sí que he leído, pero no es que me encante. ¿A ti? A ti sí. A mí tampoco, ¿No? la verdad, a pesar de mi aspecto Pero nosferatu. tú eres un hombre de negro, porque claro, hay que decir a nuestros oyentes que todo tu armario es negro, ¿no? O sea, toda tu ropa es negra, salvo un par de camisas. Sí, un par de camisas. Se las tengo que llevar a lavar a mi madre. Pero tú eres de Sí, los ¿no? que llevan... ¿Tú llevarías un traje negro con camisa negra? Sí, tengo una foto de lo que fui a una boda. Sí, o sea que te encanta el negro. Bueno, en el arte el negro es muy importante. El negro y los otros 3 colores básicos, ¿no?, que se utilizaban según la tratadística de Palomino, Pacheco. No soy modernista, lo siento, pero sí, el color negro es importantísimo para establecer el dibujo, para establecer las sombras. Hoy vamos a intentar comprender de dónde salen los colores y cómo afectan a la imagen, al arte, a la cultura visual. Venga, pues vamos a ello. Lo primero que habría que decir es que yo creo que el color influye, en lo que les influye a los artistas para utilizar uno u otro color es el tener los pigmentos, ¿no? Porque claro, podríamos hacer una historia de los pigmentos e ir viendo cómo hay paletas de colores que se usan en una época y no en otra, básicamente porque no hay otro tipo de colores, ¿no? Sí, efectivamente. Creo recordar de mis tiempos de estudiante el pigmento, ¿no?, de lapislázuli y de azul de ultramar, que eran carísimos y entonces estaban en los contratos de los comitentes con los pintores para que utilizaran tantas libras de azul o de dorado, que eran los pigmentos que se veía que había pasta, vaya, en el encargo. Tendríamos que primero tener claro qué es el color, ¿no? ¿Qué entendemos por el color? Desde el punto de vista físico, el color es el reflejo de la luz solar o artificial que devuelve determinado objeto en función de la composición que tiene. Generalmente se dice que el blanco es la suma de todos los colores, ¿no?, del espectro de la luz visible, y que cada uno de los colores obedece a un rango de longitud de onda. En el rango de la luz, además de la luz visible, están en un espectro los rayos ultravioleta, que no podemos ver, pero otros animales sí, y los rayos infrarrojos. Entonces tenemos ese, en principio, rango limitado de colores, pero que nos permite, sin embargo, toda una riqueza, tanto en términos cromáticos como también en términos de significado, y el negro es la ausencia de color, en teoría. Podemos decir entonces que el color como tal no existe, o sea, que las cosas no tienen un color asignado. Eso es lo que nos diría la física, claro, ¿no? que todo depende de la luz que le da. Entonces, cuando no hay luz, pues lógicamente lo vemos oscuro, lo vemos negro. Claro, esto para nosotros como historiadores del arte tiene una lectura muy importante, y es que lo que tratan de captar los artistas es la luz, y para captar esa luz distinta que va variando, depende del momento del día, depende del lugar en el que nos encontremos, el paisaje que en ese momento se quiera reproducir, pues se va a utilizar una paleta de color determinada y distinta, ¿no? Y eso va a ir componiendo el propio estilo individual de un artista, pero también el estilo de su época, que se va a ver muy influenciado por los colores que tenga disponible en ese momento el artista. ¿Cuál es tu color favorito, David? Aparte del negro, en tu ropa. El negro. El negro es tu color favorito, pero si hemos dicho que no es un color, que es la ausencia de color. Bueno, en medio punto podemos decir y no decir lo contrario Vale, al mismo venga, pues tiempo. el tuyo es el negro. Vale, genial. A mí me gusta el rosa. Es que somos el contrapunto, ¿ves? A mí me gusta el rosa, a ti el negro. ¿No nos íbamos a llamar contrapunto también?
medio punto contra punto, es verdad, no habíamos pensado ahí. Bueno, entonces, el color. A mí, si tuviera que elegir los colores de un artista o tuvieras que elegir un artista que utilice el color de una manera que a ti, por ejemplo, te interesa, te gusta, ¿por quién te decantarías? ¿O por qué obras? Es que estaba pensando como 200 cosas a la vez al mismo tiempo, pero te estaba escuchando, que no estaba como Homer. Estaba pensando que hay colores que se ponen de moda, por un lado. Estaba pensando también, de nuevo, nuestros colegas modernos, que en algún momento nos tenemos que traer alguno para que nos ayude. Estaba pensando en toda esta dinámica de los colores venecianos, ¿no? Como son los colores más vivos, ¿no? Más saturados hasta cierto punto y que influyen decisivamente en esto que llamamos escuela veneciana, pero que también el uso del color ha sufrido toda una serie de avatares a lo largo de esto que hemos llamado historia del arte, ¿no? El uso del color y de la luz, o por lo menos tal y como yo lo veo, es una trayectoria de ensayos de cosas que funcionan y cosas que no. Esta forma de valorar la luz es algo que nos vamos encontrando hasta que llega en la fotografía, por ejemplo, o en el cine, donde es absolutamente esencial la luz y el color para comprender precisamente qué es lo que estamos viendo. Sí, pero es llamativo porque el color, por ejemplo, en el cine clásico, el cine antiguo, que son las películas en blanco y negro, no es necesario el color para nuestra comprensión. Y ahora te diría más. ¿No te parece que está muy de moda, incluso ya demasiado, la fotografía en blanco y negro? Es que a falta de ideas, amplías el formato y pones blanco y negro, que siempre queda bien. Es que es verdad que siempre queda bien. Pues mira, estaba pensando, justo cuando has hecho ese comentario sobre el cine de los orígenes, las películas que se utilizaban se dividían, y si mal no recuerdo, estoy hablando de memoria, ortocromáticas y pancromáticas. Como se rodaba, claro, nosotros como espectadores lo vemos en blanco y negro, pero los personajes, los actores, se vestían con colores extravagantes que no pegaban con nada. Pues eso, llevaban una americana de color morado con unos pantalones verdes, pero luego eso en pantalla, en blanco y negro, se veía más vivo. Más vivo y también más coherente. No quedaban esos colores tan apagados, había un mayor contraste. ¿Qué ocurre? Que también asociamos el blanco y negro, ¿no?, en términos de fotografía y de cine, con un determinado clasicismo. Y esto me hace recordar a Winkelmann, claro, que en algún momento le tendremos que dedicar un medio punto. Claro, sí, porque, bueno, Joachim Winkelmann, que es está considerado el padre de la arqueología, el padre de la historia del arte, pues fue un autor alemán que escribe una obra sobre la escultura clásica, ¿no? Le estudia se traslada a Italia y estudia la escultura clásica. Entonces, Winkelmann, que hace esta labor compilatoria tan importante, nos da una visión, finales del siglo XVIII, muy determinada de cómo era el arte clásico. Y esa visión pasa por un arte muy blanco, muy puro, donde predomina el mármol y que en gran parte es la visión que va a tomar el neoclasicismo y que hemos heredado todavía hoy, ¿no? Cuando vamos a los museos, lo que nos gusta es ver esas galerías de escultura clásica pues tan pulcras y blancas. Pero la escultura antigua iba entera policromada. Entonces, esto de repente tenemos que imaginarnos el mundo clásico no como un mundo blanco, beige, marmóreo, sino como un mundo súper coloreado. El Partenón, ni más ni menos, iba entero de colores. Y además los colores que se usaban en la policromía antigua se veían de lejos. Claro, es que eran el azul, el rojo, los colores primarios. Entonces, yo siempre pienso que si nos trasladásemos con una máquina al mundo antiguo y apareciéramos en Atenas o en la Roma del siglo I, nos parecería una horterada. O sea, realmente el mundo antiguo nos resultaría súper hortera, todo ahí chillón, en colores estridentes. No sé si has estado en los museos vaticanos recientemente. Pues en los museos vaticanos han puesto una escultura del Augusto de Prima Porta, que es el retrato más famoso que hay de Augusto, el primero de los emperadores, y lo han policromado, o sea, lo han pintado para que nos hiciéramos una idea de cómo es. Y es que es
de verdad, horroroso. Claro, nos parece horroroso, pues estamos acostumbrados a otro tipo de imágenes. Claro, justamente es esta idea del clasicismo del que hablábamos antes, ¿no? En el caso de Winkelmann se introduce toda una línea de estudio, ¿no? Que además incluso lleva a una estética que es el neoclasicismo basada en una malinterpretación. Claro. O en una interpretación fragmentaria, en el cual se llega a conclusiones que no son las reales. Yo siempre me imagino a Winkelmann que llegara a la Acrópolis, que viera el Partenón, le da un accidente neurovascular, se queda pajarito, porque es, claro, lo que tú dices, lo entenderíamos como algo completamente kitsch. En este sentido, nos podemos hacer una idea más o menos aproximada, no sé si conoces la construcción a escala real 1:1 del Partenón, sí, que está en Nashville, en Tennessee, sí, que es fantástico y maravilloso, porque además te haces una idea, como ya ha ido envejeciendo y los colores se van apagando, te haces una idea aproximada de cómo podía ser el Partenón en la realidad, en el mundo antiguo. Sí, es increíble el modelo del Partenón, como se ha copiado tantas veces. Estoy pensando también en la iglesia de la Madeleine en París, que es un Partenón convertido en iglesia, y en vez de estar Atenea representada en el frontón, está la Magdalena, la santa. Bueno, en cualquier caso, entonces decimos que el color va variando a lo largo de la historia del arte, incluso nos va jugando malas pasadas. Cuando se pierde el color, tenemos la impresión de un arte que en realidad nunca existió, como pasa con el mundo antiguo y con esa visión que nos transmite Winkelmann y que acaba condicionando el concepto de lo clásico. Si hoy en día dijéramos, vamos a hacer un edificio clásico, pues lo haríamos blanco, seguramente, ¿no? Utilizando ese mármol, pero como hemos dicho, pues esto no siempre fue así. Vamos a hablar de artistas, vamos a volver al Museo del Prado, porque ahí tenemos grandes maestros del color. Estoy pensando en las pinturas negras de Goya, por ejemplo, cómo el color determina la categorización de todas esas pinturas negras, y estoy pensando en Velázquez, nuevamente Velázquez. Sí, además en este sentido, pues justo estaba pensando en Goya cuando estabas indicando esto último. Yo no sé si es una frase apócrifa, pero se le atribuye que Goya decía, el tiempo también pinta. A la hora de oscurecer los colores. Obviamente nos hacemos... La pátina que va dando. Claro, en el mundo contemporáneo tenemos una noción de arte que difiere de manera sustancial a la noción de arte del 18. O de finales del 18 incluso, en el cual, claro, las obras acabadas tenían unos colores muchísimo más resaltados y más vivos, porque se tenía en cuenta lo que tú dices, ¿no? La pátina, que va atenuando y va permitiendo una visión distinta, ¿no? de estas obras, también teniendo en cuenta que la contemplación de las obras es radicalmente distinta a la de nuestra modernidad, ¿no? Bueno, pero incluso en personas contemporáneas, entre tú y yo, a lo mejor veríamos los colores diferentes delante de la misma obra. Estoy pensando en los daltónicos, que en mi familia hay tantos, los chicos de mi familia son daltónicos y ven las cosas de otro color. Lo marrón lo ven verde, o sea que es que incluso hay algo ahí de experiencia personal en nuestra percepción de los colores. O cómo es posible que a unos nos encante un color y a otros ese mismo color les parezca pues una horterada, ¿no? O sea que es una cosa también muy subjetiva posiblemente, esta percepción que tenemos de los colores. Sí, y de la luz, claro. Es muy interesante, y sobre todo cuando hablemos en algún momento también de Goethe, de Johann Wolfgang Goethe. Estamos muy germanófilos en sí, este podcast. Últimamente, cuando él escribe la teoría del color, ahora no recuerdo exactamente en qué año, lo que hace es, primero, se pone gallito con Sir Isaac Newton al respecto de toda la formalidad que hemos hablado antes de la física, y él empieza a introducir primero algo que es completamente radical, que él dice que en los colores también hay oscuridad. Y esto, así de primeras dices, bueno, pues esto es un alarde, Sir Isaac Newton, esto es lo que hay, pero cuando vemos las pinturas de los impresionistas, cómo utilizan los colores para atenuar las sombras que tradicionalmente nos las habíamos encontrado en negro,
principalmente en la escuela Sí. española, el negro es esencial. Sí. Sin embargo, en los impresionistas encontramos esto. Y a mí me parece muy interesante cómo los colores, y esto es algo que va adelantando Goethe y de lo que hablaremos después, cómo los colores influyen en el estado de ánimo. Bueno, y además también dependen del lugar desde el que se compone una obra, porque pensando en Velázquez, la luz y el color que utiliza Velázquez es que es claramente la luz de Madrid, ¿no? Nosotros que vivimos en la ciudad de Madrid, yo cuando doy un paseo por el Pardo, miro ese contraste entre el verde apagado de las encinas y el cielo azul de Madrid, y es que me voy a un cuadro de Velázquez. Digo, mira, es que esta es la luz de Velázquez. Es que es una fricada ir paseando por el campo diciendo esto, pero es que lo veo realmente, ¿no? O sea, que ves que eso es lo que pinta Velázquez. Claro, ¿dónde está componiendo sus obras? Pues aquí, en la corte, en Madrid. Sí, además, a mí es una de las cosas que, bueno, ya hemos dicho que Velázquez vale para todo. Es que viva Velázquez. El frenador de Velázquez. Lo que a mí me llama muchísimo la atención, y claro, nuestros colegas modernistas, que ya nos traeremos alguno, la idea de que esos cielos que pinta Velázquez es que los ha visto. Claro. Que es algo que a mí me parece absolutamente fantástico cuando estás viendo obras del mismo periodo y de distintos países, y esa atención a la realidad, que no tanto realismo, sino atención a la realidad y de registrar esa gama cromática que, aunque hay una paleta limitada, pero sin embargo introduce toda una serie de matices, y en los cielos es donde encuentras que dices, es que yo camino por debajo de esos cielos. Claro, pero es que yo creo que aquí has adelantado una clave. Antes has hablado de los impresionistas. Cuando pensamos en la luz y el color, rápidamente nos vamos a los impresionistas, que luego, si quieres, hablamos un poquito más de ellos. Pero es que Velázquez es pionero, porque estoy pensando nuevamente en 2 obras de Velázquez en el Museo del Prado. Las vistas del jardín de la Villa Medici. Esas obras las hace Velázquez cuando se va a Roma. Sabes que Velázquez va en 2 ocasiones a Roma. En la segunda no quería volver, se tira 3 años en la ciudad de Roma, tan a gusto, tan feliz, como nos pasa a todos, ¿no? Cuando nos vamos allí, que decimos, bueno, creo que me voy a quedar una semanita más. Bueno, pues Velázquez al final se tira 3 años. Felipe IV le había mandado allí a recopilar esculturas para su colección, para la colección real. Y en esos 3 años, pues a Velázquez le da tiempo a hacer muchas cosas. Entre otras cosas, pinta esas vistas del jardín de la Villa Medici. Claro, son 2 escenas de paisaje muy novedosas, porque si te das cuenta, Velázquez en esas 2 obras está pintando una estructura arquitectónica con unos tablones y una sábana que está por ahí colocada, que realmente no es una cosa especialmente noble ni bonita. ¿Pero qué le interesa a Velázquez ahí? La luz. Transmitir la luz de Roma. Y además yo me imagino a Velázquez que saca el caballete allí, lo planta en el jardín y empieza a pintar, lo cual se adelanta siglos a lo que harán los pintores impresionistas a partir de la exposición, esa primera exposición que realizan en el año 1874 en lo que se va a llamar el Salón de los Rechazados de París, que tú sabes mucho de esta pintura, ¿no? Sí, estaba ahora intentando rememorar imagen mental de estos 2 cuadritos, que además no son muy grandes. No, son pequeños. Y uno de ellos, si mal no recuerdo, elige una luz de mediodía, prácticamente cenital. Son 2 luces que distintas. Es un alarde, pero en el sentido literal del término, que en el caso de Velázquez nos presenta precisamente lo que decía yo, comentaba antes, ¿no? De que hay una observación de la realidad inmediata. Y claro, Velázquez, yo me lo imagino ahí en Roma recibiendo las cartas de Felipe IV. Porque Vuelve. Claro, hay que decir a nuestros queridos y queridas escuchantes que Velázquez por aquella época tenía un puesto de funcionario, era veedor de obras y aposentador real, lo cual lo colocaba en una posición como de, voy a utilizar comillas, decorador, pero al mismo tiempo Velázquez era una cámara fotográfica muy cara. Entonces Felipe IV no podía prescindir de la persona que mejor le retrataba, la persona que mejor expresaba su imagen, ¿no? Una imagen real, ¿no? de la corona
española. Entonces le enviaba cartas en plan, vuelve, que volver? por favor, vuelve. Vuelve. Y Velázquez, sí, Ya que voy, ya ya voy. vuelvo. Espera que estoy terminando, ya voy. Sí, no, pero es verdad que son dos obritas que a veces pasan desapercibidas, pero son magistrales. Y con el caso de los impresionistas pasa eso, ¿no? Que estos artistas salen a la calle a pintar la luz de París, de distintos paisajes, ¿no? En el caso de Monet. ¿Qué tienen de particular los artistas del impresionismo? Los impresionistas, sobre todo, son de los primeros que, bueno, por un lado recogen toda la tradición de la escuela de Barbizon, de los años finales de los 10, principios de los años 20, ¿no? Que son estos pintores, sobre todo que se aprovechan de los... Siglo XIX estamos siglo hablando. XIX, que se aprovechan de los avances técnicos, ¿no? de la pintura, principalmente de la pintura en tubo, ¿no? Que es lo que te va a permitir salir a la calle, ¿no? y ver este mundo de la vida moderna, que es el que está empezando a evolucionar. Esto les permitía pintar muy rápidamente y recoger muy rápidamente los cambios de la luz. Estoy pensando en en todas estas series que hay sobre la catedral de Rouen, ¿no? Sí. Al mediodía, por la tarde, y los distintos matices que hay entre los materiales, la luz reflejada y las propias sombras que tienen color. Claro, cuando uno ve la pintura de los paisajes, cuando uno ve un paisaje, pues tendemos a pensar que el artista lo que está haciendo ahí es imitar la naturaleza, ¿no? Es decir, pues como hacemos con una fotografía, capturar un instante. Pero claro, es que hasta los artistas impresionistas no se pinta in situ en la calle, salvo el caso de Velázquez, que posiblemente pues sí que estuvo ahí al menos, ¿no? Abocetando y tal. Pero claro, es que esta es la novedad de la pintura del impresionismo, que lo que se busca es precisamente captar la impresión, que es la impresión de un instante, de una luz concreta, de un momento concreto, y es tremendo, ¿no? Cómo consiguen ir captando esas luces distintas. Yo me acordaba ahora cuando te escuchaba hablar de dos artistas muy diferentes, que son de dos contextos europeos distintos, de dos escuelas. Uno es Grimshaw, pintor victoriano, y el otro es Claude Monet, de estos impresionistas de los que hablábamos. Claude Monet y Grimshaw tienen dos obras que están recogidas, ¿no? Que están realizadas desde el mismo sitio. Una de las orillas del río Támesis. Al fondo se ve el Big Ben con las casas del Parlamento, y son dos momentos en los que se está intentando captar desde dos ópticas distintas, dos artistas muy diferentes con trayectorias distintas, un mismo instante, ¿no? Bueno, no es exactamente el mismo, pero es que si ves una obra y otra, que es esta de vista, en el caso de Monet se llama La Vista sobre el puente Charing Cross, si ves una y otra obra, estás viendo claramente dos estilos diferentes, dos maneras radicalmente opuestas de captar un color y una luz que en principio es el mismo, que es esa luz de Londres que no sé muy bien cómo definir, medio grisácea, ¿no? Con la bruma. Bueno, sabes perfectamente. Las 4 estaciones en un día. Sí, exacto. Todo lo que te puede ocurrir en Londres en un mismo momento. Pero es curioso, ¿no? Cuando hacer este ejercicio de coger dos obras que están captando un paisaje idéntico, cómo varía en un artista y en otro. Porque claro, ahí entran en juego tantas variantes, tantas cosas sobre el tratamiento de la luz y el color, que es muy interesante. Sí, incluso el propio concepto de color, porque de nuevo, esto es desde nuestro lado de los Urales, pero al otro lado, hacia Asia, el tratamiento del color es completamente distinto. Primero, se utilizan colores generalmente primarios. Esto es algo que vemos muy claramente durante el periodo Edo, finales del siglo XIX, con el estallido de la estampa japonesa. La estampa japonesa, que además empieza a difundirse por Europa, y los pintores europeos, en concreto a los impresionistas, les impresiona, valga la redundancia, el uso del color que tienen, pues por ejemplo, Kuniyoshi Utagawa o por ejemplo Katsushika Hokusai, que usan colores planos a los que se les aplica una serie de modulaciones, pero a través de las sombras. No hay una gradación de color
como la que se utiliza en Europa, ¿no? Para introducir volúmenes. Eso, los japoneses introducen los volúmenes de otra manera, ¿no? Como hemos comentado en otro episodio, a través de la superposición de planos. Y esto es muy interesante, ¿no? Cómo puede cambiar el color radicalmente una imagen que estamos viendo. Uh-huh. Bueno, podemos considerar entonces que los impresionistas marcan un antes y un después en la historia del arte, al menos en la historia del arte europeo, ¿no? Siempre hablamos de esta visión un poco pues eurocéntrica que irremediablemente tenemos. Este Salón de los Rechazados de París del año 1874 se funda por la necesidad que tienen Monet, Renoir, Degas, Cézanne, Pissarro, de exponer su obra de una manera honesta, ¿no? Y de alguna manera desvincularse del peso casi asfixiante que era la Academia de Bellas Artes en París, que tenía su propio salón, el Salón de París, que era el salón oficial. A partir de este momento podemos decir que se rompe esa dependencia del arte más academicista, dominado por unas instituciones, y los artistas tienen más libertad para el tratamiento del color. Claro, hoy en día hay artistas importantísimos que tienen un peso muy notable en el arte del siglo XX, como puede ser Rothko, que en lo que realmente se caracteriza es por el empleo del color. Claro, ¿cómo explicamos el éxito de Rothko a una persona que no sabe nada de arte, David? Estaba apuntando que eran como 27 melones los que se ha ido abriendo. A ver, en primer lugar, en relación con los impresionistas, yo creo, al menos es mi intuición y desde luego, vista en perspectiva toda la evolución, hay un factor determinante que es el de la fotografía. En el momento en que la fotografía y sobre todo la aparición de la instantánea y de la capacidad de poder positivar con otros procedimientos mucho más sencillos, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, ¿qué va ocurriendo? Que el papel originario que tenía la pintura de cierto registro de la realidad, digo cierto con miles de comillas, porque la fotografía tampoco, aunque parezca que registra la realidad, pero tampoco es así. Una parte muy pequeña de la realidad. Claro, efectivamente. Con la introducción de esa singularidad tecnológica que son los dispositivos fotográficos, la pintura empieza como institución, ¿no? Empieza a ser desplazada, porque si yo ya no tengo la obligación de captar la realidad o de registrarla, o bien en retratos, o bien en paisajes, por poner un ejemplo, lo que me queda es jugar, ¿no? con lo que estoy viendo y plantear una interpretación distinta, ¿no? Los impresionistas, además, son los primeros cronistas de estos cambios radicales que están entrando en el mundo. Estoy pensando en los nuevos géneros como es el de la pintura urbana o el de las nuevas infraestructuras de la segunda revolución industrial, sobre todo las pinturas de las estaciones, ¿no? Que además con la neblina que entra entre las luces de las cristaleras se introducen una serie de juegos de colores, valga la redundancia, y de sombras, de luz y de sombras, que es lo que realmente les interesa a los impresionistas, ¿no? Esa impresión de la luz, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues entonces volvemos a Rothko muy brevemente. Vamos a volver a Rothko. A ver, ¿a ti te gusta Rothko? A mí me encanta. A mí me encanta también. ¿Cómo explicar el éxito de Rothko? A ver, esto requiere un medio punto, yo creo. Podemos dedicar uno solamente Le a podemos Rothko. dedicar uno. Podemos dejarlo aquí en los impresionistas. A la abstracción americana. Recomendación, un libro muy interesante para comprender todo este contexto es La CIA y la Guerra Fría Cultural, de Francis Stonor Saunders, que es un libro muy, muy, muy interesante y que permite comprender, primero, por qué tenemos una vanguardia norteamericana, por qué se pasa de la vanguardia de París
a Nueva York. Eso es interesante, el cambio de ciudades. Primero Roma, ciudades. Después París y después Nueva York. Y luego Nueva York. Sin lugar a dudas, el momento de la Guerra Fría es determinante, pero hay que retrotraerse un poquito atrás. Cuando Stalin se hace con la Secretaría General del Partido Comunista, uno de los primeros actos, ¿no?, por así decirlo, ejecutivos, es la eliminación de la vanguardia soviética, ¿no? A él lo que le interesa es el realismo social. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando termina la guerra y se introduce este concepto de Guerra Fría, que también es guerra cultural, el realismo socialista, que también se había pintado muchísimo durante los años 20-30 a través del Federal Arts Project, queda obsoleto como imagen de una identidad americana que quiere ser moderna. Por tanto, se introdujeron toda una serie de programas de becas, etcétera, en el cual, por suerte, se cuelan principalmente Pollock, pero también Motherwell, de Kooning y también Rothko, con sus nuevas perspectivas de la pintura. Porque, claro, evidentemente la pintura, en este proceso que hemos visto en los impresionistas, llega un momento en los años 40 que ha llegado a un callejón sin salida. Y esto es lo que catapulta precisamente una nueva vanguardia. Y ahí yo creo que es donde se puede explicar precisamente el éxito de Pollock. De Rothko, perdón. Bueno, me encanta porque creo que estas dos cuestiones, tanto el impresionismo como la vanguardia americana y el caso concreto de Rothko, tienen un nexo en común que es la crisis política o el cambio político. En el caso de los impresionistas, que pues Francia estaba inmersa en las guerras franco-prusianas, en esa guerra civil, entonces casi el color sale, ¿no?, como una herramienta para expresar otras cosas. Lo mismo que pasa en Estados Unidos, al hilo de todo lo que has ido explicando, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos el color como una herramienta a la que agarrarnos, ¿no?, también para expresar ciertas cosas. No sé cuál sería el color, en qué estado estamos ahora mismo en pleno siglo XXI con el uso de los colores. Tú que conoces a tantos artistas actuales que están pintando, que están trabajando, ¿cómo están utilizando los colores? ¿Les interesa el color o se ha pasado a otro tipo? Hay artistas contemporáneos que sin el uso del color no se puede comprender. Quiero hacer un mini inciso porque esto me gustaría que quedara registrado. Creo que sería muy interesante hacer una historia del arte a través del cromatismo, porque se podría ver en una panorámica cómo van utilizándose determinados colores en determinados tiempos. Como podría ser una predominancia rojiza. Desde la prehistoria, cuevas de Altamira con los bisontes. Efectivamente, hasta llegar a hoy, que habría una mezcla absoluta. Pues nada, lanzamos aquí un llamamiento a cualquier editorial que quiera encargarnos este libro. Sí, vamos a lo loco. Mira, por ejemplo, un artista con una visibilidad internacional, fuera de toda duda, independientemente de la interpretación que tú quieras hacer de los trabajos, es Santiago Sierra. Santiago Sierra es negro, gris y blanco. Uh-huh. E incluso lo lleva a tal extremo que incluso la página web es fondo negro, letras blancas, en Arial. Una cosa absolutamente minimalista, sí, porque él dice que es un minimalista con complejo de culpa. Ahora que acabas de mencionar blanco-negro, por favor, quiero que cerremos este episodio con la anécdota que tienes del Guernica. Y ya con eso cerramos, que nos vamos de tiempo, pero es el momento, David, de que la cuentes. Hace 1.000.000 de años, en otra realidad alternativa, trabajaba en el aeropuerto de Barajas en una tienda de regalos. No voy a decir el nombre, y generalmente los visitantes estadounidenses compraban un azulejo en como proporción, un souvenir. Sí, en el que había una lámina del Guernica. Y siempre nos pedían, ¿cuándo lo vais a traer en color? Y de hecho, una vez una de mis jefas dijo, esto lo tengo que apuntar para decírselo a los proveedores. Y yo... Y tú, que no, Dios mío, que no tiene color. Que no tiene color.
Pero sin embargo Bueno. hemos llegado a ver adaptaciones, pues por ejemplo, de Los Simpson de Guernica a todo color. Bueno, claro, sí, la obra de arte precisamente permite que luego cada uno interprete como quiera en obras futuras, ¿no? Pero es buenísimo. Bueno, David, pues nada, muchas gracias. Ha sido un placer hablar de luz y de color y que cada uno ponga la musiquilla de fondo que quiera. Gracias. Muchas gracias.